Listo, entonces me gustaría mucho que hoy nos contaras la historia de quién es María Páramo y además de dónde surge Estrujamentes y en qué momento comienza a, digamos que a plasmarse en este plano terrenal ese proyecto tan hermoso que llevas tú. Y, y bueno, compártenos porfa, porque yo creo que ahí ya hay muchos interesados había muchos que tal vez querían verte y otros que están interesados en conocerte. Entonces, qué rico que estés. Por favor, compártenos quién es María Páramo. Listo, bueno, entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Laura, muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces, no, nada, voy a empezar contándoles. Antes que nada, pues nací yo. Mi nombre es Dalia Sánchez y María Paz es mi seudónimo de escritura. Entonces, si de pronto ven que Laura dice Dalia o dice María, no hay ningún problema. O estrujamente somos la Santísima Trinidad, tres en un solo cuerpo. ¿Listo? Estrujamentes realmente es un apodo que con mucho cariño un amigo me puso en el trabajo hace más o menos unos 10 años. Él se llama Andrés y él me decía que cuando él hablaba conmigo, él sentía que yo lo estrujaba por dentro, ¿cierto? Como que le movía toda la fibra por dentro. Más allá desde el punto de vista pues de un vínculo, era más inclusive en su cabeza, ¿cierto? Que podía remover como su forma de pensamiento. Entonces, este nombre nació en Andrés, él se llama Andrés Peña, es un amigo que quiero mucho. Y Estrujamentes y María Páramo fue un proceso que se fue desarrollando desde el 2012 más o menos hacia acá. Digamos que estuve de cara y frente a una crisis espiritual, diría yo, o frente a una resignificación espiritual donde cambia mi visión, mi manera de ver el mundo. Y yo decido que quiero dejar de hacer lo que siempre había hecho y los títulos que había obtenido a través de mis estudios y que pensaba que lo mejor para mí era escribir. Uh -huh. Pero eso sobre lo que yo escribía no era un asunto cotidiano, o no era un asunto común, o no era algo que las personas pudieran, digamos, recibir de una manera, no sé, fácil, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, y pensé que sería más fácil esconderme detrás de un seudónimo y detrás de una marca que es Estrujamentes y tal vez poder decir con tranquilidad lo que tenía que decir sin necesidad de explicarlo mucho, ¿no? Entonces, es muy común que en Estrujamentes no aparezca por ningún lado porque realmente es natural para mí el no aparecer de esa manera, sino aparecer de otra manera. Entonces, Estrujamentes básicamente es un dispositivo de transgresión mental que busca que las personas se acerquen a sistemas de pensamiento alternativos. Y eso es Estrujamentes. Estrujamentes empezó de una manera muy simple y se fue construyendo como ladrillo a ladrillo de a poco. Y básicamente yo lo hago a través de conversaciones y a través de escritos. La gente dice que si escribo libros y yo no escribo libros, escribo textos, porque un libro es algo ya como no sé, como más extenso. Eh, y eso es lo que hace Estrujamentes, generar en el otro una provocación y una suscitación a que vea la vida distinta. Laura, ¿me escuchas? Sí, se te está entrecortando, pero yo te estoy escuchando. A veces es la señal Ah, listo, la que perfecto. se cae un poco, interfiere un poco, pero estoy súper bien y yo creo que todos hemos escuchado perfecto lo que has dicho, creo. Listo.
Bien, bueno, Digamos que sí. súper. Y a mí me gustaría mucho saber un poco más como de dónde es, o sea, en qué momento tomas esa decisión de ya de poner estrujamentes aquí en la tierra, porque venías, cuando llegaste a mi vida, venías ya trabajando en ese proyecto, pero todavía estaba en la mente, faltaba bajarlo a la tierra. Entonces, ¿en qué momento decides bajarlo a la tierra y entregarnos a nosotros la oportunidad y la fortuna de tener ese contenido con el que estás ahora estrujando tantas mentes y cómo surge ese momento, de dónde viene? Bueno, eh, eso, como les conté, es un proceso. Creo que aquí en este en vivo está Luz Marina Vélez, que es, digamos, la persona que me acoge en una especialización en intervención creativa en la Colegiatura Colombiana en Medellín. Y yo pienso que cuando entro a hacer esa especialización en el 2017 y me encuentro con un mundo que era tan cercano a mí, porque a pesar de que mi trabajo lo amaba y la empresa en la que trabajaba la amaba, cada vez estaba más lejos de eso que yo había estudiado y de eso para lo que yo me había formado, con pregrados, con posgrados y con una serie pues como de arandelas, decimos nosotros, ¿cierto? Ujú. Cuando yo llego a la colegiatura a hacer esa especialización, me encuentro con una vocación que tenía, digamos, un poquito olvidada, que tenía que ver con la escritura. Ujú. Y ahí empieza a ser en el 2017. Entonces yo empecé a alejarme muchísimo de mi rol laboral y empecé a encontrarme con mi esencia. Mm. Este proceso básicamente duró 2 años porque en el 2019 yo decidí renunciar a la empresa en la que yo trabajaba. Ahí fue cuando Laura y yo nos conocimos. Es una empresa muy reconocida acá en Colombia y también en Latinoamérica. Y a pesar de que tenía estatus, un salario muy bueno y toda una carrera construida, pues yo decidí que eso era lo que yo no quería, o sea, no quería seguir haciendo, que yo quería era escribir, escribir. Ujú. Y digamos que desde ese momento se empieza a gestar Estrujamentes, que como ya les dije, pues ese nombre surgió hace 10 años atrás, y yo dije, bueno, yo voy a escribir, pero ¿cómo quiero mostrarle al mundo esto que estoy escribiendo? Si publicar en una editorial es absolutamente complejo, que a vos te puedan recibir tu trabajo. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer mi propia editorial. Esta editorial se va a llamar Estrujamentes, que fue ese apodo que me puso mi amigo Andrés. Entonces, Estrujamentes, además de ser ese dispositivo que yo les acabo de describir, también es el medio a través del cual yo escribo, ¿cierto? Que viene a ser esa editorial que me permite a mí compartir con todos ustedes mi manera de pensar. Bueno, Básicamente, de dónde Estrujamentes. llega lo que tú escribes? ¿De dónde, de dónde recibes o conectas? ¿Cómo conectas toda esa información que tú recibes? ¿De dónde llega? Bueno, esa pregunta es muy interesante y creo que en este momento de mi vida yo me siento en la tranquilidad de hablar sobre esto, Sí. porque antes yo no hablaba sobre esto, Ujú. porque tenía temor de que las personas pensaran que yo estaba loca, Como yo. ¿cierto? Además, Sí. además porque base mi formación es como psicóloga, entonces más o menos en el 2015 yo empiezo a escuchar voces y esto sucedía cuando estaba quedándome dormida o cuando me estaba despertando al principio. Después, cuando en cualquier momento del día yo estaba haciendo cualquier cosa y me llegaba información. Entonces, yo empecé, yo dije, no, pucha, me lo di. Claro, si era psicóloga,
yo estaba pensando todo el tiempo, ya tengo alucinaciones, ¿qué es lo que me está pasando? Escuchando, ¿será que me están espantando? Hay un fantasma ahí que me habla y yo estaba muy confundida y yo no sabía qué pensar acerca de mí misma, Claro. ¿cierto? Pues porque estaba muy asustada con todo eso. Ujú. Sin embargo, yo lo que hacía era tomar papel y lápiz y empezaba a anotar todo eso que llegaba a mi cabeza. Entonces, dirá, ¿cómo era esa voz? ¿Era una voz masculina? ¿Era una voz femenina? No es una voz, es vos sabés de repente. Ujú. O sea, es como si lo que se instalara Es dentro de un vos pensamiento, es un doble y pensamiento, el tuyo y el que llega. pero vos sabes identificar que ese pensamiento no es tuyo, Claro. porque incluso a veces llegaba información que yo no tendría cómo saber, Ajá. ¿cierto? Simplemente sabía y la información llegaba como el viento. Entonces yo empecé a escribir y empecé a escribir todo eso, que esa información que a mí me llegaba y era información del universo, información del tiempo, información de Dios, información de la idea de realidad, Del, cos- información de la idea del cosmos. del cosmos, de dónde venimos, qué somos, no quiénes somos, Ujú. porque la respuesta es quién es un ser humano y nosotros somos más que un ser humano. Entonces, básicamente yo empecé como a tomar nota de todo eso y lo guardaba y Ujú. me sentía muy triste porque no tenía interlocutores y no tenía pares conversacionales con quien compartir eso que yo sentía, porque inclusive era absolutamente extraño para mí. Entonces, cuando todo sucedió en el 2015, cuando yo llego a la colegiatura en el 2017, empiezo a sacar todo eso que había escrito. Inclusive, ese fue parte de mi trabajo, digamos, para postularme a la especialización, pues, para decir que quería ingresar. Ujú. Sí, también sobre las dimensiones, porque ahí acabo de ver el Sí, comentario de una sí. persona. Y cuando a mí me empieza a llegar toda esa información, yo ahí sí que sí entré en doble crisis, porque toda esa información que me estaba llegando no tenía nada que ver con lo que a mí me habían enseñado. Ujú. Era absolutamente distinto. Entonces, lo que a mí me habían enseñado sobre Dios, por ejemplo, no tenía nada que ver con lo con esa información que a mí estaba llegando. Entonces, obviamente estaba muy asustada porque yo crecí en un colegio católico, estudié 14 años de mi vida, entonces tenía muy introyectada la idea del Dios cristiano y verme como sin piso y sin paredes y sin suelo fue muy asustador para mí, ¿cierto? Ujú. Y simplemente a partir de ahí fue la escritura y el poder compartir a otros esa información que yo tenía como mi tabla de salvación. Ujú. Y la manera que me sentía tranquila hablándolo era escondiéndome detrás de Strujamentes y escondiéndome detrás de mi seudónimo, porque todavía en algunos contextos me cuesta hablar de estas cosas. Sin embargo, aquí me siento completamente tranquila. ¿Y por qué, Entonces, tú qué crees que por qué te da todavía un poquito de cosita? Yo no sé qué ponerle a eso porque es complicado ponerle una palabra, un término humano y terrenal. Pero, porque, ¿qué pasa ahí? eh, ¿qué pasa? Siento que a veces es un poquito como, es muy disruptivo. Entonces, cuando yo veo la gente que me mira como con ese rostro, entonces yo me voy hacia atrás. Inclusive en algún fragmento de un texto que estoy escribiendo dice, me observan y me escuchan los atentos. Me miran y me observan y me escuchan los atentos y yo no sé decir qué es lo que miran, me observan y me escuchan los atentos. Cuando yo digo eso es lo que yo siento Claro. mientras yo hablo y el otro está allá
y me observan como, como que con una mirada que yo no sabría dar. Sí. Em, entonces, después, yo simplemente decía, bueno, yo no sé quién es el que está hablando, pero yo voy a escribir eso que yo escucho, pero no necesariamente a través de la audición, de un proceso biológico, sino ya les dije que es un pensamiento que se instaura en el tuyo. Ujú. Y lo otro es que después cuando yo conozco a Laura, que creo que fue en el 18 creo. 2019, ¿Sí? hace un año y medio más o menos, Nada. ella, a través de ella, yo descubro quiénes son esos que me hablan, ¿cierto? Sí. Y, y yo dije, ay, pucha, no estoy tan loca. Es que sí me hablan y la información es completamente coherente y la información es profundamente profunda. Y entonces yo ya me sentí tranquila y básicamente todas esas ideas que tenía acerca del tiempo, de Dios, de lo que nosotros somos, yo ya me dispuse con una apertura distinta y la recibí con tranquilidad y frente a eso no tengo ningún problema. Así que la gente muchas veces a través de Estrujamente me hacen preguntas sobre la muerte, sobre el tiempo, y yo les digo que yo no les voy a hablar sobre la verdad, sino sobre lo que sobre la información que yo tengo, cuándo Ajá. estamos y dónde somos. Y hay otra Y cosa, perdón, hay otra cosa que se te olvida compartir que a mí me parece muy chévere que también les compartas, además porque veo que aquí hoy tenemos muchos de tus seguidores y eso me parece súper, súper chévere. Y es muy importante que les compartas también que lograste tener un contacto a nivel energético con esos maestros o esos guías o esos seres que te estaban acompañando y guiando desde mucho tiempo atrás, pero que todavía no tenías la claridad y la certeza de qué era lo que era. Que me acuerdo mucho en ese curso de ángeles que fuiste invitada por el mismo universo y la misma, el mismo clero celestial que está, digamos que, asistiéndome en esta misión tan bonita que llevo de mostrar ese camino. Y me acuerdo mucho cuando tuviste esa experiencia física, porque estás en este plano, compartes en ese curso con este maestro que te ha acompañado, le reconoces su vestimenta y sales como wow de ese ejercicio que hicimos, porque pues también los cursos que hacen a través de mí, como tú lo viviste, son prácticos más que teóricos. La teoría realmente es un pasón, pero luego viene lo que realmente es, que inclusive es lo que tú haces, y es vivir esa realidad, conectarnos con lo que somos. Entonces, me parece chévere que les compartas un poquito que tuviste esa oportunidad y esa experiencia de conectar con ese ser, uno de ellos, viste varios y conectaste con varios, pero sobre todo uno que te impactó mucho porque te venía hablando desde hace mucho tiempo. Me acuerdo de algunas, me acuerdo mucho de algunas de sus prendas de vestir que te impactaron mucho porque lo reconociste, fue por eso. Y chévere que sepan un poquito más de esa parte, porque a veces yo creo que a muchos de tus seguidores les puede suceder, ahí veo que están haciendo algunas preguntas sobre la quinta dimensión y comentan y siento que es información que a ellos también les puede servir porque también puede que estén muy conectados con ese tipo de vivencias, pero no siempre hay claridad, siempre hay un momento en el que, como decían por ahí, creo que fue La Mancha y es, estamos preparados para escuchar y para ver lo que tenemos que ver o lo que ya estamos listos para ver. Entonces sería chévere que les compartas. listo. Sí, para llegar a la pregunta de Laura, quiero decir que el lenguaje de eso que me llegaba a mi cabeza era un lenguaje encriptado que yo ni siquiera podía descifrar. Uh -huh. Como el ojo es así y el no tiene ojo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me mandan esos? O sea, ¿por qué no me claras? Y entonces yo me quedaba semanas y yo,
le escribí a mis amigos y yo, ¿ustedes qué entienden si alguien les dice el ojo es así y el así no tiene ojo? ¿Cierto? Cosas como esas. O cuando digo solo cuello, ya digo sin cabeza, que esa es una de los posts que hay en Instagram. Entonces yo me quedaba como, o sea, como que esos seres o ese ser tenían un lenguaje muy propio, Ujú. ¿cierto? Cuando conozco a Laura, más o menos como a los, eso fue como a los 6 meses, ella me invita a un curso de ángeles, ¿cierto? Y yo en ese momento de mi vida escéptica, yo no creía en nada, o sea, yo ángeles, nada que ver conmigo, yo voy a ir, tía, pero es que me están diciendo que tienes que estar y yo, pero yo qué voy a hacer en un curso de ángeles si eso no tiene nada que ver conmigo, yo no creo en los ángeles, pues todo lo que yo quedé como con un profundo, no resentimiento, pero sí un profundo dolor respecto al cristianismo, porque siento que hay muchas mentiras a la luz de esa institución. Entonces, cuando me hablaban de ángeles, pues yo pensaba como en la institución y yo no quería nada que tuviera que ver con eso. Entonces, cuando Laura, pues yo al final acepté, yo dije, listo, bueno, hágale, yo voy al Y fue un curso de regalo, ángeles. te dije, es un regalo del universo, o sea, a mí me pidió el cielo que te invitara. No fui yo, fue a través de mí, pero el cielo me dijo, Dalia debe estar en este curso. Yo, lo que Ah, ustedes me digan, es más, hasta el día de hoy eres la única persona que hasta el momento, a través de mí, han invitado de esa forma, nadie más, hasta el momento. Entonces también, pues ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo para que está bien. estrujes tu mente. Entonces yo estuve en yo entré al curso y todos con experiencia en hacer Reiki, ya con una trayectoria con Laura, y yo dije, bueno, yo aquí estoy como mosca en sopa, pero no importa, Y cuando yo me siento y empieza Laura, bueno, vamos a conocer al arcángel Metatrón y por favor conéctese con él. Y cuando estábamos precisamente en ese ejercicio, fue pucha, casi me muero porque era la voz que me estaba hablando hacía 4 años y yo no podía creer, o sea, ahí fue cuando yo dije, yo definitivamente no estoy loca, porque si todos estos que están acá coincidimos en la misma locura, entonces, bueno, no sé si será locura. Y yo empecé a reconocer ese lenguaje encriptado, porque realmente no es un sonido, es un conocimiento. Sí. Y él me empezó a hablar y me dijo, te voy a enseñar a insuflar y a crear y yo soy el que te va a dictar. Y yo lo vi y no lo vi, es que es muy difícil explicarlo, no lo vi con los ojos físicos, era grande, enorme, más grande que el planeta Tierra y así, muy masculino y tenía una voz, "Ah", y tenía como un tridente, no sé, como algo aquí, y con eso le pegaba como al piso, y era absolutamente poderoso y grande, y yo podía sentir su existencia y describir cómo era. Y poco a poco fueron llegando el resto. Entonces empezó, hola, soy Germain. Y yo, bueno, ese es otro. Hola, soy yo. O sea, no tampoco pues así tan disparatado, pero empecé a reconocer las voces. Que La Male forma tampoco de está pensamiento, tan loca, dice Male Sánchez tampoco está tan loca. Jenny Zuluaga se siente identificada. siquiera. Entonces, yo dije, entonces todo el tiempo me han estado hablando los ángeles y yo no sabía. Eh, y no son ángeles, eh,
tradicionales, los que nosotros No. conocemos, San Miguel, San Rafael. Ahora sí, pues me hacen el favor y vayan por una copa de vino, porque estos ángeles o esos seres, no sé cómo decirlo, que me hablaban y me dictaban, no son de este planeta, son cósmicos, Sí, y ahorita te ¿cierto? cuento un secreto sobre eso también, o les doy una pauta sobre qué pasa también con eso, porque lo que estás diciendo es muy importante, perdóname que te interrumpa ahí, pero pienso que hay que hacer esta pausa y es que los conocemos a nivel cristiano o religioso, hablemos de una teología, ¿cierto? Y realmente no son así. Inclusive tienen códigos sagrados, por un código sagrado lo puedes llamar. La vibración y la frecuencia es distinta a la conexión que haces con la imagen que tienes a nivel religioso de esos seres tan especiales. Entonces es muy bonito que podamos también reconocer eso y reconocer, porque yo, por ejemplo, ahí detrás tuyo veo, es muy curioso porque estoy viendo tu tablero detrás que tiene una simbología y tú miras detrás de mí y hay una simbología, ¿cierto? Muy similar. Ujú. Y ellos son más que eso, son más que la imagen que nos presentan, que San Miguel el que aplaca a los demonios, hay mucho más allá. Y a veces eso pues no se conoce y yo estoy hablando aquí inclusive de códigos sagrados como los cristales del maestro Crión, que allí también tenemos ese tipo de conocimiento que podemos recordar, que a veces lo dejamos a un ladito, pero bueno, es importante como resaltar que también se pueden llamar a través de esos códigos sagrados por los cuales ellos se conectan también, no solamente por la imagen que la conocemos, sino los otros. Muy bien. Bueno, nada, esa fue la experiencia de ese día. Es como cuando uno está en el trabajo y conversa con compañeros a través del teléfono, solo a través del teléfono y después en una reunión uno tiene la oportunidad de conocerlos. Entonces dice, ah, ya le conozco, ya puedo, digamos, unir una voz y un rostro. Y más o menos eso pasó Uh -huh. ese día. Y bueno, nada, entonces yo llegué a mi casa esa noche. En mi vida yo había escuchado ese nombre, Metatron, jamás en mi vida yo había, mejor dicho, nunca me imaginé. Entonces yo llegué, recuerden que yo les dije a Pita que él me dijo, te voy a enseñar a insuflar y a crear y yo soy quien te va a dar. Entonces llego yo a mi casa, ese día acá a mi casa, y empiezo a buscar información sobre Metatron y lo primero que encontré era que él había acompañado a Dios en la creación del mundo. Entonces yo dije, y sin que yo supiera nada, hace 8 horas él me dijo que me iba a enseñar a insuflar y a crear. Y después seguí leyendo más y decía que él había sido el escribano de Dios. Y hacía 8 horas, sin que yo supiera nada, él me había dicho que él era el que me iba a dictar para que yo escribiera. Entonces todo se empezó como a conectar y yo empecé a creer. A mí todavía me cuesta un poquito decirle ángeles, porque todavía lo siento eh, eh, por mi historia muy conectado como con el tema religioso. Sin embargo, son los seres Uh que -huh. escriben a través de mí. Uh -huh. En... Sí, igual también es una forma, digamos que de conectarnos con ellos de una manera más terrenal, porque al fin y al cabo estamos en la Tierra, somos seres humanos, vibramos a nivel terrenal y a nivel cósmico y universal. Entonces, tú los puedes llamar, por ejemplo, los nombres cósmicos de ellos a nivel de códigos lemurianos cambian muchísimo. Entonces, también hay esa forma de llamarlo, solo que de eso no nos hablaron hasta hace poco tiempo realmente, porque pasó igual con ese tipo de códigos, pasó lo mismo que con muchas técnicas de sanación energética como con Reiki, que las ocultaron porque les dio miedo que las utilizaran para otro tipo
pues de vibración, ¿cierto? Sin embargo, yo siempre he pensado que la vibración que es de luz va a ser de luz. O sea, pueden intentar lo que sea, pero siempre va a ser de luz. Esa es su esencia. Y la esencia no se transforma ni se cambia. Entonces, bueno, ahí queda como eso, como también como una forma más de conectarnos con ellos. Por ejemplo, San Miguel Arcángel es Teot, se escribe Teot, T-E-O-D, y así lo puedes llamar y lo pueden probar. Su grupo se llama TEAS y lo pueden llamar y no tienen que decirle ángeles de Miguel, simplemente los llaman y ellos llegan, porque son energía cósmica. Entonces también es darnos esa oportunidad de abrirnos a conocer un poquito más allá de, ir un poquito más allá de, son conciencia divina, son energía de amor, no hay nada de limitantes en ellos. Y como ha pasado contigo también, te impulsan a crear constantemente y te impulsan a ser feliz, a hacer lo que te haga feliz, lo que te apasione y te impulsa. Y no solamente son ellos, son maestros también como Saint Germain, ¿sí? Como Buda, pues son maestros también que están ahí a ese servicio, a ese servicio. Entonces, bueno, me parece muy chévere que les contaras esta historia porque también pienso que muchos de ellos se pueden identificar y desde la parte racional eh, es a veces un poco más complicado. Entonces, que lo cuentes tú desde tu experiencia me parece súper porque yo sé que eso le puede servir a ellos, a muchos de ellos, de los que están aquí escuchándote y escuchándome hoy. Bueno, rico. Y Dalia, y ya ahora te digo Dalia, ahí está. Cualquiera de las dos. Ahí está, ahí está. Dalia, María Páramo, Estrujamentes, te puedes ir de las tres formas. Bueno, ¿qué significa lo que tienes en tu tablero en la parte de atrás de tu cabeza? ¿De dónde? Ah, bueno, vamos a ver si se puede. Tengo el celular aquí cargando. Ese es un cuadro que yo hice cuando estaba pequeña, tenía 5 años Ujú, y significa, no sé, pero me siento en mi casa. ujú, Eh, Ver ese cuadro en mi habitación, yo en ese momento estoy en mi habitación, me, mm, no sé, es el cuadro que yo quisiera tener en el lugar en el que duermo, igual que fue otro cuadro que hice cuando tenía 5 años, donde estoy elevando el sol como ujú. si fuera una cometa. Qué belleza. Y yo lo que hice, mi mamá guarda todo de mí, les cuento, mi mamá guarda mi ombligo, mi tetero, ustedes saben cómo son las mamás, ¿cierto? Esto va a quedar vacío, pero no tengo más cómo enderezarlo. No, no Listo, ya. importa. Y mi mamá guarda todo de mí, el primer zapato, el pavero, todas esas cosas. Entonces mi mamá también guardaba esos dibujos, yo los descubrí hace 3 años, les mandé a hacer Photoshop porque obviamente algunos ya estaban, pues, digamos, deteriorados y los amplié y los puse como cuadros. Esa imagen, ¿qué es esto? Es algo que yo siempre garabateo y también esto que es como muchos triángulos unidos. Me siento como si estuviera hablando en mi lenguaje. Es como si mi lenguaje no fueran palabras, sino imágenes. Y esas imágenes no son imágenes elaboradas, sino que son cosas que se repiten. Es difícil de explicar, pero es lo que hay. Ujú. Listo, sí, es que, y además cada uno maneja su lenguaje. Y según se sienta mejor, más tranquilo, lo que dé tranquilidad, lo que dé felicidad, armonía, es lo que va a usar. Mira, y Nana dice, ya, yo tengo libros que también me ayudan a armonizar mi espacio, o sea, cada quien vibra acorde a su frecuencia también, ¿no? Qué chévere. Dalia, ¿y tú crees que en este momento estás con Estrujamentes aportando a esta elevación de la quinta dimensión? ¿Estás, cómo conectas con esa información? Yo creo que sí.
Yo creo que es una pregunta muy, muy importante y una pregunta muy, muy profunda, porque la información que yo recibo claramente no es característica de esta dimensión, Ujú. pero cuando esa información se trae a este plano, algunas personas tienen ojos oídos para escucharla y otras personas no lo comprenden. Sí. Eh, Sin embargo, a través de Estrujamente, mi objetivo no es que la gente lo comprenda, no necesita que eso atraviese su razón. A mí lo que me interesa es que eso los atraviese de una experiencia sensible y los pueda hacer sentir cosas. Creo que para mí eso es lo más importante y a través de ese sentir cosas puedo estar transmitiéndoles esa información que no es lenguaje y no es español, Ujú. porque el lenguaje de la quinta dimensión no es el lenguaje de la tercera, o sea, no es. Así es. Yo trato de hacer traducciones, sin embargo, algunas cosas son intraducibles. Gracias, Luces. Algunas cosas son intraducibles, algunas cosas no. Yo he tratado muchas veces de escribir eso que tengo en el pensamiento, pero no puedo, porque no es lenguaje. Ujú. Entonces, a ver, dibujo, ¿cierto? Y los dibujos no son una casita y un árbol, no, son cosas que yo tampoco entiendo, porque tampoco son, podría decir que es algo abstracto, digamos, en términos de arte. Ajá. Eh, entonces, y creo que a mi manera, con las grafías escritas y dibujadas, puedo estar contribuyendo a las personas a otras aperturas distintas a las que estamos acostumbrados y que eso no necesariamente entra a través de la razón, sino que también se vive a través del cuerpo y a través de lo que los textos a ellos les genera, sobre todo en la intuición, así no sean conscientes y así no lo sepan. Ujú. Sí. Si alguien tiene preguntas para María Páramo, estamos en vivo, aprovechémosla. Por favor, hagan sus preguntas, escríbanlas y, y bueno, aquí estamos listas para responder. Yo les cuento un poquito en qué consiste pues en qué consisten estos encuentros. Yo llevo un tiempo ya recorrido, no es muy largo, pero ha sido muy intenso con el despertar de conciencia y llevo un tiempo siendo guiada por maestros y seres de luz. Eh, no lo busqué, me llegó, me recordaron cuál era mi misión y mi misión es esta, ayudar a reencontrarnos con nuestra misión y nuestro propósito de vida. Sí considero que todos los seres humanos que estamos en la Tierra tenemos unos dones especiales que nos entregan para poder aportar y sumar al bienestar de nuestra humanidad. Entonces, en esto me muevo. Yo soy en la tierra, soy maestra Reiki, manejo diferentes clases de técnicas de sanación energética, pero soy un canal natural de arcángeles y ángeles de luz y de maestros de luz, maestros ascendidos. Decidí iniciar estos encuentros los jueves a las 7:20 de la noche con personas que estén en este despertar y que yo conozca, que hayan hecho parte también de mi camino y poder compartir con todos ustedes estos encuentros para mí es muy importante porque yo pienso que todos somos uno y que debemos empezar a sumar y no a restar, y a sumar en todo el sentido de la palabra. Entonces, entregarnos amor, cordialidad, armonía, disfrute, compañía, apoyo. Y con que nosotros hagamos esto, yo pienso que todo va a tomar un rumbo más bonito. Entonces, estos espacios consisten en esto, en que podamos tener la compañía de alguien y poder empezar a compartir esa conciencia. Todos tenemos este tipo de conciencia, los que estamos aquí conectados, por eso estamos aquí. Y es importante para mí que nos sumemos el uno al otro. Entonces, eso les cuento de mí, por ahí pues igual en mis redes encontrarán un poquito más. Yo estoy en este momento
empezando con todas mis redes, también como hablábamos ahorita con Dalia, y era, no, nos toca aprender y a ella le tocó aprender, a mí también, aquí vamos en la tarea porque en este momento nos toca por este medio. Pero la idea es que no nos desconectemos porque igual no lo estamos energéticamente y que sigamos en nuestra labor bonita de impartir y compartir amor en todas las formas. Entonces, bueno, ahí les conté un poquito, ahí te están preguntando fuera de Metatron, ¿con cuáles más seres te comunicas? Bueno, esa la leí y súper juiciosa, la anoté por aquí en un papelito. Algunos de esos seres no tienen nombre, porque el nombre es algo que el hombre se inventó para poder nombrar, ¿cierto? Inclusive Metatron, inclusive Metatron. Inclusive Metatron, yo no lo conozco como Metatron, Ajá, ¿cierto? Ya sí después, es. eso ya es una historia más larga. Ajá. Pero es la pregunta de la persona que hizo esta pregunta. Me comunico con Metatron, además con el Sol, además con Endocripto, además con Lemur, además con Pléyades, además con Saint Germain y con unos seres que yo no sé cómo se llaman, son grandes, son gigantes, tienen apariencia rocosa, eh, y por otro lado con otros que son altos, azules y, y, y esbeltos. Los rocosos son como gordos. Algunos, como puse yo en un video hace poco, algunos dirán que es ficción y yo digo que es recuerdo. Yo no hablo sobre lo que sé, sino sobre lo que recuerdo. Y lo que recuerdo dice que el tiempo no es lineal como nos enseñaron, ni que la realidad es como la construimos, ni que Dios es el que nos enseñaron, y un largo etcétera. Total. ¿Cuál es el camino más importante en este despertar? Alguien preguntó, Sí. creo. Bueno, mientras, creo Aquí que te voy a sí. leer, te voy a ir leyendo. La verdad, qué Dale. placer. Yo leo mucho el Insta y me tocan profundamente los mensajes exactamente así como los leo. Los entiendo y a la vez no sabía de qué se trataba. Este es Loknar. Silena es un ser admirable, bondadoso, lleno de luz, energía, amor, sabiduría, etcétera. La Mancha, ¿por qué suben tan poco contenido a Estrujamentes? Está bien la mancha. Esa es una excelente pregunta y la vi. Porque yo no pretendo ser una marca que vende algo. Yo solamente escribo cuando mi corazón siente que necesita comunicar algo. Y eso a veces no tiene una temporalidad, ni yo puedo definir, voy a escribir 3 veces a la semana, porque tengo que cuidar los fans, porque tengo que meterme dentro de este cuadro en una programación y voy a escribir lunes. No, yo a veces no tengo nada en la cabeza y de repente llega una idea con el viento y yo empiezo a buscar imágenes y empiezo a construir el texto y empiezo a darlo en voz alta y empiezo a construir el cuerpo del mensaje. Muchas veces escribo yo, pero muchas otras veces no soy yo. Yo termino de escribir y yo, ay, qué cosa tan bonita, ¿quién habrá escrito eso? Porque yo no podía haber sido. Eso de dónde salió. Y entonces eso no se agenda, simplemente la inspiración llega y yo creo que esto le pasa también a las personas como Katy, que está aquí, que es una amiga que adoro con todo mi corazón. A veces uno no siempre quiere pintar o no quiere cantar o no quiere tocar el piano, esto llega. Y finalmente yo lo hago desde mi experiencia sensible y la sensibilidad no es una cosa que está agendada. Entonces es por eso, yo cuando siento que no tengo nada que decir, es posible que yo durante 10, 8 días o 15 días no escriba en Estrujamentes porque no quiero decir algo
que yo no tenga que decir o que yo lo diga porque lo tenga que decir. Ajá. Entonces es por eso. Sí, muy, ¿Listo? muy chévere que contestes esa pregunta porque a veces nos enfocamos en que tiene que ser todos los días y que nos tiene que llegar el mensaje. Y yo pienso que hay mensajes que llegan en Estrujamentes también que te dejan movida o movido por una semana, un mes, 15 días, pues yo qué sé, ¿cierto? Entonces, eh, pienso que también es importante dentro de este despertar de conciencia en el que estamos, integrar esos mensajes lo máximo posible y no simplemente dejarlos pasar por ese ratico y decir, uy, sí, wow, me movió hoy, pero también me puede mover mañana y los siguientes 15 días. Me parece muy chévere que sea de esa manera también. Aquí Luz Dari Nirvana dice algo que para lo que quiero acotar y es, yo quiero tener claridad de mis dones y de mi misión, aunque creo saber que voy por buen camino, pero quiero estar segura. Luz Dari, para poder conectar con tus dones y tu misión desde la claridad y la certeza, lo más importante es no dudar y lo estás dudando. Entonces, no dudes, simplemente confía y cree en que así es, como te está llegando es perfecto, como lo estás haciendo es perfecto. Si lo estás haciendo desde el amor propio y desde el amor hacia el otro y el respeto hacia el otro, así es perfecto. Entonces, lo primero para tener esa claridad y esa certeza es no dudar. Y esa es la mejor forma de empezar a, digamos que a manejar nuestros dones y sacarles el mayor potencial también, ¿no? A veces me pasa que me pueden decir como, uy, ¿usted cómo hace para ser tan asertiva? Yo no me enfoco en el futuro casi realmente, aunque a veces lo pueda ver y percibir. No me interesa el presente, el aquí y el ahora y otro tipo de información que llega más desde la sanación del ser. Y yo les digo, yo soy excelente en lo que hago y yo estoy 100% segura de eso. Si a alguien no le gusta, si no concuerda, si no compagina, cada cual recibe lo que requiere, pero yo confío plenamente en lo que yo estoy recibiendo. Y eso me permite a mí aperturarme a tener mayor contacto y mayor potencial del uso de mis dones. Entonces, Luz Daria, ahí te aporto eso. No sé si Dalia quiere decirle algo más con respecto a esa pregunta. Luzda es una amiga es que hay muchos amigos aquí. Sí, sí. Siento que lo que pasa es que cuando uno está de frente y de cara a los dones, a veces uno siente miedo y lo rechaza. Entonces son como ese tipo de información queriendo que uno la acepte, pero es que nosotros crecimos en en un mundo donde eso es algo extraño, donde vos por eso sos bruja, o estás loca, O no es o sos permitido. mística, o sos etérica, o sos de otro planeta. Entonces todas esas cosas a nosotros no nos permiten recibir lo que nosotros realmente somos. Pero los dones los tiene todo el mundo, y Luzda es un excelente ser humana, una excelente amiga. Yo siento que cuando ella se libere como de todas esas cosas que a nosotros nos metieron en la cabeza, que el 90% es puro cuento, pues con tranquilidad hacer eso que ella desea hacer. Así es. Bueno, Male Sánchez dice, yo llegué acá por ella y ella resume todo lo que me pasa hoy. Agradezco poder haberlas encontrado. Pues de mi parte es con mucho amor y, y bueno, y aquí estamos. Alguien preguntó si sentí miedo al recibir toda esa información. Y la respuesta es sí. Sentía mucho miedo porque, como les dije al principio, yo soy psicóloga de formación, pero eso no me define. No, realmente no soy psicóloga, estudié psicología. Y yo empecé a pensar que yo estaba loca, pues que estaba teniendo alucinaciones, y yo empecé a cuestionar mi salud mental cuando empezó a llegar toda esa información a mí. Entonces, sí sentí miedo de recibir toda esa información. Y la última pregunta que anoté, alguien preguntó que cuál ha sido el momento más difícil en este proceso de transformación, o como lo quieran llamar, ¿cierto? De proceso espiritual.
Eh, para mí lo más difícil fue resignificar la idea de Dios, porque mientras la resignificaba, ese espacio estuvo vacío. Entonces, cuando Ujú, miedo de noche, yo que era súper gallina de noche, cuando uno tiene susto de noche, no sé, la oscuridad, la indefensión, pues uno dice, Padre nuestro que estás en el cielo, pero en ese momento yo sentía miedo y yo empezaba, Padre nuestro que estás en el cielo, y yo, en el cielo, santificado sea tu nombre, y yo, en cada palabra yo dudaba de eso, entonces no tenía, cuando sentía miedo, no tenía como una tabla de la cual asirme, entonces para mí el momento más difícil fue la ausencia de Dios en ese, ujú, del Dios que yo conocía, del Dios cristiano. Y ujú. otro elemento súper importante, este sí nunca se va a ir, me va a tocar acostumbrar a esto. Listo. Les estaba hablando que para mí era es muy importante que reconozcamos que estamos recibiendo para que no vibremos desde el miedo. También. Geometría sagrada. Ahí llegó Daria. Hola, Daria. Sí, Te sí, quiero mucho. geometría sagrada, muchas, muchas. Eh, lo que sucedió fue que me sacó, no sé qué pasó. Estaba hablando y de un momento a otro, pum, salí expulsada. No lo vayas a decir, pero lo voy a decir. Bueno, lo más difícil, una persona preguntó ahorita, como para poner el contexto, ¿cuál es como lo más difícil en este proceso de despertar o de trabajo espiritual? Les decía que la resignificación de la idea de... Y lo otro, la Daria, y lo otro es lo más difícil para mí en este proceso es que yo sabía cosas de las personas, eh, pero no podías decir que las sabía. Por ejemplo, Laura está ahí escuchándome, pero yo puedo saber qué está pensando. Ujú, ¿Sí? O yo puedo saber qué está sintiendo. Entonces, ujú. ahora aquí es una persona como a mi ex trabajo. Yo a veces estaba en reuniones y yo podía sentir lo que sentían las personas y inclusive lo que estaban pensando. Sí. Entonces, ir con eso es muy complejo porque a veces, bueno, al principio yo no sabía, o sea, para mí era tan natural que no sabía que era anormal. Ujú. Y yo pensaba que las personas inclusive eran conscientes de eso que yo sabía, pero después a medida que iba metiendo las patas con mis imprudencias, me daba cuenta que no tenía ni idea de que estaban asustadas, de que tenían miedo o de que estaban pensando determinadas cosas. Y vivir con eso es complejo, porque a veces no puedo decir lo que pienso. No sé, no debo decir lo A- que pienso. Así es, muchas veces recibimos información de la otra persona que a mí me lo enseñaron de la siguiente manera. Yo les decía, entonces no, pues no me digan, ¿para qué me dicen si yo tampoco estoy preguntando, pues pidiendo el chisme, ¿no? Y ellos me decían que simplemente era también para que yo hiciera un reconocimiento de la situación y pudiera aportar a ese ser desde el empoderamiento a resolverla o verla de una manera distinta cuando ya me la compartieran, pero no antes de que me la compartieran. Entonces muchas veces tengo inclusive muchas amigas que me dicen, yo sé que usted sabía tal cosa y yo, pues sí, ¿y por qué no me dijo no? Tengo que esperar que usted lo viva o tengo que esperar que usted pida la ayuda o tengo que esperar que usted reconozca qué es lo que está sucediendo para poder ayudarle con la guía que tenga que entregarle. Y eso sucede mucho. Sí, es un don, inclusive es un don muy bonito. Sí. Sí, entonces a veces siento olores,
cola Ujú, granulada con leche. Siento que yo digo, ay, no, por favor, más información, porque sobre todo es de gente muy cercana a mí que yo puedo sentir. Y eso es ujú, lo que me parece más difícil, porque yo ujú, sé que yo tengo un cuerpo, pero no soy el cuerpo, yo soy un espíritu y que esa comunicación es de mi espíritu con otro, más no tiene nada que ver con el cuerpo. Entonces, pienso que eso es lo más difícil y no es fácil vivir, además de las ideas que yo tengo en mi cabeza, escuchando y sintiendo las ideas del otro, pues imagínense. sí. Eso es lo más complejo que me ha parecido. Pero tampoco te cansas, o sea, eso tampoco cansa mentalmente, porque no es tuyo, no lo cargas. Yo sí me canso. Por ejemplo, cuando yo iba bueno, yo estaba trabajando antes en una empresa a tiempo completo, yo llegaba, por ahí digo, como llego el día 6 de cada semana a callar ese ruido musical. O sea, me queda solo el día 6 y 7 para callar ese ruido musical, porque el día 8 era lunes y yo los viernes salía aturdida de tanta información, de la Claro. información que estaba en el entorno y de la información que yo tenía de los otros. Entonces Ujú, yo decidí irme a vivir en las afueras de la ciudad sola, con mis perros, donde yo pudiera tener un equilibrio entre el ruido y el silencio y pudiera lograr una manera de vivir en la que yo pudiera estar en el contraste. ujú. Sí, bueno, no debería cargarnos porque no lo debemos cargar como nuestro, pero pues mientras aprendemos, digamos que sí nos cansa, pues a ti te cansaba. Yo creo que ya en este momento no es igual, yo pensaría que ya ha cambiado mucho ese recibir de esa Mm. información, ya la manejas de una manera más sana y más consciente. Entonces yo pienso que eso también ayuda muchísimo, porque por ejemplo, por ejemplo, en casos que me llegan, que hay casos muy delicados y las personas me dicen, uy, pobrecita, usted debe estar rendida, la verdad es que físicamente pues el cuerpo se puede cansar un poco porque la terapia es en camilla. Entonces, claro, está uno parado y se mueve para un lado y para el otro, pero energéticamente no me agoto con lo del otro porque no me quedo enganchada a esa situación que está viviendo la otra persona, sino que simplemente desde ese canal puro y perfecto que soy, permito que eso fluya y que se conecte con la persona que corresponde, más no conmigo. Entonces no me Ujú. cargo de esa manera, pero esas son formas pues que vamos aprendiendo a medida que vamos adentrándonos más en este camino y en este conocer de lo que son los seres de luz y de lo que es el cosmos y los multiversos y el universo y bueno, y todo, y la madre tierra y tantas cosas que tenemos de las que podemos hablar. Yo creo aquí que no tenemos más preguntas. Ujú. Yo les dije que si tenían preguntas las hicieran, pero voy a mirar hacia arriba porque no alcancé a mirar, pero creo que no hay más preguntas. Entonces Mm. podemos hacer la despedida de este live. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por permitirnos estar, por permitirnos sumar y tocar sus corazones hoy. Muchas gracias por escucharnos, nuestras historias y nuestro diario vivir, pues porque igual Dalia tiene muchas otras cosas que hace también, pero esta es como para mí una de las bonitas y chéveres que me encanta escucharle porque en un momento de mi vida hice parte de un, de un momento de shock de ella también, de pucha, ¿será que me estoy enloqueciendo? Y yo, no, o sea, no puede ser que nos enloquezcamos tantos a la vez. Entonces, bueno, yo les quiero dar muchísimas gracias por estar. Ahí queda el live grabado si lo quieren de pronto compartir para que escuchen. Hay dos, está el anterior y este, para que escuchen las historias de Dalia, para que se
suscriban a Estrujamentes para que le manden todas sus preguntas. Bueno, ya ahí la conocieron y es un ser hermoso, entonces gracias también a María Páramo, a Estrujamentes y a Dalia Sánchez por estar aquí con nosotros. Y eres siempre bienvenida cuando tengas algo importante que quieras comunicar a través de nuestro canal también. Será bienvenido siempre, yo siempre te lo he dicho. Yo te quiero mucho, no estoy tan cerca, pero en distancia terrenal, lineal, pero estoy muy, muy, muy cerca siempre ahí conectadita en el tiempo no lineal. Bueno, no, Laura, gracias. Y a todas las personas que estuvieron durante este tiempo, muchas gracias por haber tenido oídos para escuchar estas historias que parecen ficción, pero que insisto que es recuerdo. Y aquí vino Soler a asomarse. Ay, no. Ay, no, Tenía hermoso. que llegar. Sí, claro. Y muchas gracias por el tiempo de cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y pues de mi parte les mando amor, mucho amor y vibren por favor en el amor, no se dejen impregnar del miedo, la energía del miedo está en todas partes en este momento fuera de tu casa. Entonces mantén tu casa siempre con mucha armonía, con mucho amor. Eh, no te dejes de pronto achicopalar porque hay situaciones que se van presentando con todo lo que vamos viviendo a nivel de humanidad, pero esto también nos está dando una gran oportunidad de acercarnos y de unirnos y de conocernos y de compartir. Entonces, les mando un abrazo enorme y los quiero mucho a los que me siguen que andan por ahí. Y bueno, pues tengo tantísimo amor que también le mando a los que siguen a Dalia que están aquí. Un abrazo enorme. Chao, mi Dalia Muchas Bella, nos estamos hablando. chao, Gracias por gracias estar. Chao, a ti y Laura, un chao. abracito. Bueno, chao.